El ciclo de conferencias de las artes es un espacio que vamos a ir construyendo poco a poco, un espacio cuyo objetivo es encontrarnos cada semana, oír a un invitado, alguien que pueda llamar la atención sobre uno de los temas que nos compete, que queremos discutir, que implica desde el principio una cierta transversalidad de nuestras disciplinas, un diálogo común, un diálogo colectivo. Nuestro invitado de hoy es Juan Pablo Ortiz. Fue Walter Benjamin quien llamó la atención sobre la cercanía y la distancia, la profundidad y el reflejo que caracterizaban a los materiales de la vida y la arquitectura moderna. Por ejemplo, habló de la dificultad inherente del vidrio para recibir huellas. La afirmación que los materiales modernos marcaron una aparente distancia de la temperatura de la piel, de las huellas fundadas en nuestros hábitos y de la cotidianidad humana es y ha sido por mucho tiempo un lugar común, una verdad a medias. La preocupación de Juan Pablo Ortiz va más allá de la condición expresiva de los materiales modernos, la cual ha estado presente desde el origen de la modernidad. La pregunta que nos plantea Juan Pablo con su obra es si es posible reconciliar materia y sentido, si es posible hacer que los materiales característicos de la etapa en que vivimos, los materiales contemporáneos, hablen de una manera contundente de las preocupaciones locales, de las circunstancias históricas de una región, de la cultura que les da forma y los habita. La que trabaja Juan Pablo Ortiz es una materia elocuente. En sus espacios hay una resonancia histórica. Es concreto, pero no solo opacidad. Es vidrio, pero no solo reflejo. Es hierro, pero no solo tenacidad. La respuesta al ruido infernal que se promueve en nuestras ciudades no es el silencio, la ausencia de articulación. Lo que caracteriza a sus intervenciones es la elocuencia, la pertinencia de cada gesto, lo apropiado de cada palabra. Como diría Scarpa, el detalle es el que cuenta la historia, y lo hemos invitado hoy a que nos cuente esas historias. Juan Pablo Ortiz se graduó en la Universidad de los Andes en 1989. En el año 2000 fundó su firma de arquitectura, después de trabajar en sociedad con Giancarlo Massanti y Rodrigo Rubio. Ha construido el Archivo General de Bogotá, entre otros muchos proyectos, ha construido el Archivo General de Bogotá, el Centro de Recursos de Información de Ecopetrol, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá. En proceso de construcción están el Archivo General de la Nación de México, el Colegio Río Frío en Floridablanca, Santander, y los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana. Ha ganado un número muy importante de premios de arquitectura. Es más, él mismo describe la tarea desde su oficina como el resultado de su participación en concursos de arquitectura. Y ha recibido también un número importante de reconocimientos, como por ejemplo la nominación al Premio Americano Mies van der Rohe Crown Hall a los mejores edificios del continente en el 2014. Ha participado, ha sido invitado y seleccionado en la Bienal Colombiana, Iberoamericana y en la de Buenos Aires. Ha sido publicado en revistas nacionales e internacionales. Ha sido profesor de la Universidad de los Andes y de la Universidad Javeriana, curador de la Alianza Francesa y jurado de varios concursos. Por favor, démosle la bienvenida a Juan Pablo Ortiz. Bueno, buenas tardes. Es de nuevo un privilegio estar acá en esta universidad y poder compartir con ustedes el trabajo que realizamos día a día. Inicio con esta imagen que corresponde a la Bienal de Venecia del 2000,
El título de la Bienal de Venecia del 2000 hablaba de esta frase, y que es una frase que nosotros tenemos prácticamente como nuestro hito, como nuestro centro, como nuestra manera de trabajar. Siempre que se toma una decisión, siempre que tomamos una decisión, la tomamos dentro de este marco, más ética y menos estética. Los proyectos que voy a mostrar los he realizado con dos grupos de personas, dos grupos de arquitectos. A la izquierda está Santiago, Manuela, José Vallejo, y otra etapa de proyectos más recientes están con Pablo Forero, que está acá con nosotros, Julián Restrepo, Manuela, Santiago, Juan, un grupo humano realmente maravilloso con el cual en este momento estoy trabajando. Yo prefiero llamarlos mis amigos a Taller 301, pero ellos prefieren llamarse Taller 301, entonces Taller 301. Hace 4 años me invitaron a hablar acá en el Museo de Arquitectura y la charla estaba centrada en este edificio Le Corbusier, que es un edificio temporal, el pabellón de 1932 en París. Realmente este es un edificio, a mi manera de ver, sorprendente, porque en él se reúnen realmente prácticamente todas las condiciones de la arquitectura. Le Corbusier nos pone en este pequeño edificio lo nuevo, lo moderno, lo contemporáneo en su momento con lo arcaico, el interior con el exterior, lo duro o lo pesado con lo liviano, lo fabricado con tecnologías actuales del momento y lo que es tecnologías del pasado. En realidad es un edificio sorprendente y en su publicación él arranca con esta primera página, y es la página donde muestra, yo creo que está la esencia del edificio, y está en esta puerta que es más que una puerta, porque en realidad es un mecanismo que es capaz de aunar, de disponer contrarios en un solo lugar, en un solo espacio. Terminábamos esa vez la conferencia hablando de lo particular que sucede en la primera foto con ese señor que está ahí a mano izquierda, que es el vigía, es el que cuida el edificio, pero en realidad este señor, pues si uno mira la obra de Corbusier, sabe que en todas estas fotos que están en sus publicaciones, en la publicación de los 4 tomos, todas fueron supervisadas por él. Entonces el haber puesto a este personaje al lado de esa puerta pues no es algo casual. Este vigía, este celador, este personaje, digamos que mi interpretación es que janitor en inglés viene de la misma raíz grecolatina de este personaje que se llama Janus, que es el dios de los comienzos. Janus es el dios, en cierta medida, el dios de la arquitectura, porque es el dios de la puerta. Si vemos esta imagen, es una imagen que tiene la particularidad de estar en un equilibrio especial. Este personaje pesado, robusto, está parado sobre 2 esferas de cristal, en un equilibrio realmente sorprendente. En una mano tiene un racimo, quizás proveniente de un cultivo, y en la otra tiene la llave de la puerta. Janus, considerado el dios de los comienzos, a mi manera de ver, pues es también el dios de la arquitectura, porque tiene esa condición dialéctica de en una sola figura poder reunir los contrarios, que lo podríamos ver desde un punto de vista, digamos, dialéctico, o también lo podemos ver desde un punto de vista dialógico, entendiendo lo dialógico sobre cómo los elementos contradictorios coexisten antagónicamente y encuentran en la persistencia
de la contradicción su sentido y su razón de ser. O sea, no se trata de generar una unidad para que todos estén acordes a esa unidad, sino más bien lo que se procura aquí es hacer que los opuestos, que los contrarios realmente convivan juntos. Traje esta imagen, la imagen del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde aquella vez explicaba que la operación es básicamente la misma operación que se hace en la Puerta de Janus en la ciudad de Ariano. Y pues en realidad este edificio es una puerta, es una gran puerta al parque, una puerta Le Corbusier hablaba de 37 metros cuadrados, esta es una puerta de 18 metros cuadrados, de los cuales 12 metros son de altura y casi 2 metros de ancho. Y pues tomamos esta fotografía también en honor al maestro y pusimos allí también al janitor. Sobre lo natural, una delgada capa ha sido otorgada a los hombres. Esa delgada capa que ha sido otorgada a los hombres es donde se asienta la cultura, una superficie muy ligera del planeta Tierra. Es allí donde los hombres han hecho su morada. Pero cultura, etimológicamente, viene de la palabra cultivar. Pero cultivar implica conformar una relación empática con la naturaleza. O sea, el hombre ha tenido que entender los ciclos naturales, ha entendido que comprender los ciclos del agua, los ciclos de la tierra, los ciclos de las estrellas, los ciclos de la luna, y hacerse empático con él. Pero empático, más no simpático. Empático, esta definición de Sennett de empatía realmente me parece que es muy al lugar, porque Sennett nos dice en el libro El Artesano, dice: empatía significa ponerse en el lugar del otro con toda su diferencia antes de buscar en lo que se asemeja a nosotros. O sea, es sentir en carne propia lo que le sucede al otro, pero entendiendo que el otro realmente es distinto y que los distintos podemos convivir. O sea, en una sociedad como la nuestra, tan polarizada, creo que no se trata de aunar y conciliar y reducir los contrarios a una sola unidad, sino lo que debemos hacer es en realidad construir una cultura de lo empático en la cual entendemos al otro, compartimos con el otro, pero lo honramos en toda su diferencia. En esta condición dialógica del hombre con la naturaleza, en esta aparente separación del hombre y la naturaleza, es donde el cultivador ontológicamente arraigó su propia naturaleza, su manera de ser y estar en el mundo. Esta foto de Machu Picchu pues es magnífica porque está allí los espacios de cultivo, está la ciudad está aparentemente amalgamada con la naturaleza, pero los dos conviven siendo un artificio y siendo el otro naturaleza, sin estar el uno supeditado al otro, conviviendo juntos en su diferencia propia. Esta foto de Nueva York es en realidad, lástima, la resolución no está muy bien, pero la resolución, lo que quería mostrar acá es que Nueva York es también como una especie de cultivo, si lo vemos, porque es un cultivo sobre el cual se han dispuesto un cultivo artificial y un, entre comillas, cultivo natural, que es el Central Park. Los dos están arraigados en este lugar, los dos brotan verticalmente de la tierra hacia el cielo, los dos han sido puestos del cielo también hacia la tierra. Una fuerza vertical poderosa es la que ha armado este cultivo humano. Nosotros, en cuanto que cultivadores, actuamos materialmente para atenuar dos intemperies. Una es una intemperie física. La intemperie física que tratamos de atenuar pues es la intemperie del cobijo, de la protección, de protegernos contra las inclemencias del tiempo, contra el agua, etc.
pero también estamos entre esta intemperie y otra intemperie. Esa otra intemperie es la intemperie que algunos autores como Armesto llaman la intemperie moral. Yo prefiero llamarla la intemperie del sentido. Si nosotros vemos esta foto, es absolutamente sorprendente que unos hombres famélicos con mínimos conocimientos tecnológicos, con necesidades urgentes que satisfacer de comida, de cobijo, etcétera, se ponen en la tarea de elevar esta piedra pesada y ponerla y disponerla allí. O sea, es casi un absurdo. Cuando se tiene tantas carencias, ¿por qué existe la necesidad de levantar este aparato allí en el paisaje? Pues porque aquí lo que se está haciendo es que se está solucionando esa otra intemperie que es la intemperie del sentido. La intemperie del sentido se refiere a que en el espacio de la naturaleza todo el espacio es continuo, no hay diferencias. Pasar de un valle a una montaña, a un río, es continuo, prosigue. Mientras que el tiempo, digamos, es distinto. El tiempo sí se interrumpe continuamente con el día, con la noche, con las estaciones, con las lunas, con la muerte, con la vida, con los nacimientos. Entonces, esta condición de solucionar esta necesidad de solucionar la intemperie desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista de sentido o moral, pues es en ella donde está realmente el quehacer de la arquitectura. La arquitectura debe hacer estas dos cosas de manera simultánea para con estos dos utensilios conformar algo nuevo, un lugar nuevo, que es lo que nosotros llamamos el paisaje. El paisaje no es la naturaleza. El paisaje es la reunión de la naturaleza con los utensilios del hombre. Ellos dos forman el paisaje, y el paisaje realmente es donde está el actor del arquitecto. El construir el paisaje realmente es nuestro oficio. Si etimológicamente vemos la palabra paisaje, nos damos cuenta que de pagus, que viene de la misma raíz etimológica, viene la palabra aldea, de pagénesis viene paisano, y de la misma viene país. O sea, es en la construcción del paisaje donde realmente encontramos esa utilidad universal de la arquitectura, donde conjurar la discontinuidad del tiempo y la continuidad del espacio es esa utilidad esencial, nos decía Armesto. Armesto también nos dice, pero hay otra utilidad genuina de la arquitectura, que consiste precisamente en construir lugares, en construir el mundo como un lugar hecho de lugares. Esa es la utilidad, ¿cómo se llama?, genuina de la arquitectura. Esa construcción de lugares que implica marcar un lugar como un lugar especial, un sitio con significado, con sentido, donde esa marca en el paisaje resuelve una condición de dualidad, donde lo sagrado o lo especial y lo profano o lo común se congregan en ese punto del planeta, y es en ese punto del planeta donde se genera la condición misma de la arquitectura. Pero si una de las misiones es esta, la de generar lugares, y hablo más de lugares y no de espacio, porque el espacio tiene que ver con una condición que va más hacia la abstracción. El lugar es carne del mundo, es materia. El otro tema fundamental de la arquitectura es el tiempo, entendiendo el tiempo como ese resolver que hablaba antes, ese resolver la discontinuidad del tiempo,
pero cuando resolvemos la discontinuidad del tiempo, lo que hace la arquitectura realmente es conjurar en cierta medida la muerte. ¿Y cómo pretendemos conjurar la muerte? Pretendemos conjurar la muerte con la memoria. Cuando hacemos una tumba, estamos trayendo algo que ya pasó al presente y lo estamos haciendo nuestro. Como decía Héctor Abad Faciolince, es como recibir ese abrazo de nuestros antepasados que nos recuerdan y que nos dicen dónde estamos. No en vano la palabra recordar viene de recordia, volver a poner corazón donde no lo había. Esa condición de la arquitectura de conjurar la discontinuidad del tiempo, en realidad tiene a la vez otra dualidad dentro de esa misma dualidad, y es que la condición por excelencia de la arquitectura es lograr la permanencia, o al menos nosotros la vemos así. Nos interesa hacer construcciones que duren, pero por el hecho, uno, de generar esa marca en el paisaje, de generar esa nueva relación en el paisaje, pero también nos interesa porque cualquier arquitectura implica un gasto increíble de energía. Hay que sacar grandes pedazos de montaña, grandes pedazos de tierra y convertirlos en edificios. No hacer esa operación con conciencia y no hacer esa operación teniendo en cuenta que hay que utilizar esos pedazos de tierra de la mejor manera, pues a mi manera de ver implicaría una inconsciencia, implicaría un acto más estético que ético. Por lo tanto, creo que lograr la permanencia es una de nuestras misiones, digamos, diarias en la mesa de trabajo y en los computadores. En su relación con el hombre, la arquitectura responde instrumentalmente a lo que de ella se demanda, utiliza de manera respetuosa y consciente los materiales, es capaz de atender y darle sentido a los afanes y deseos de los ciudadanos, y todo ello sin que la agenda formal y la búsqueda vana de la novedad sea quien dicte lo que debe ser su presencia. Pero la arquitectura, en cuanto que útil y contenedor de lo humano, debe procurar una conciencia sobre su presencia, como ya lo expliqué. O sea, su presencia, esa conciencia en la materia misma, en la duración de esa materia misma. Pero en la presencia también hay otra condición, y en esta frase de Lyotard es interesante porque presencia para Lyotard es un vacío en la continuidad del tiempo. O sea, la arquitectura también tiene esa particularidad de hacernos sentir presentes en el mundo. Cuando llegamos a un edificio especial, en ese momento nosotros nos sentimos aquí y ahora. Ese nuevo lugar construido nos hace ver de maneras distintas el paisaje que nos rodeaba. Rompe la continuidad del tiempo cotidiano. Creo que esa es otra de las misiones de la arquitectura. O sea, hay una condición de romper la discontinuidad del tiempo, pero hay también a la vez momentos en que se requiere que esa discontinuidad sea presente. El otro tema, digamos, que está presente en nuestras decisiones es esta. Entender la arquitectura en su condición de ser materia de inmovilidad sustancial. ¿Esto qué quiere decir? Todas las artes menos la arquitectura, o mejor aún, la arquitectura se diferencia del resto de las artes o del resto de los productos del espíritu humano en que es inmóvil, está arraigada a la tierra. Así como la planta que se siembra, la arquitectura también se siembra en la tierra. Y esa condición de pertenecer a la tierra, de estar inmóvil, hace que la arquitectura se deba al lugar. A mi manera de ver, no hay arquitectura que no sea del lugar. El lugar es donde lo construido adquiere su ser.
La condición inamovible de lo construido implica adquirir conciencia de que la tierra, el suelo y el paisaje son el inevitable primer material con que se construye la arquitectura. Tratamos de entender el lugar no como ese plano sobre el cual se posa la construcción, sino tratamos de entender el lugar como un material, como el primer material de la arquitectura, un material constructivo igual que el ladrillo, igual que el acero, igual que el vidrio, etc. Y traigo esta frase de Moneo que dice: sin el solar, sin un específico y un único lugar, la arquitectura no existe. Digamos, pues lo dice el maestro, y yo estoy totalmente de acuerdo en esto. Creo que hay disciplinas cercanas a la arquitectura con el mismo valor, como no sé, como la producción de stands, o la producción de pabellones, o la producción de arquitecturas efímeras, pero que no son la disciplina de la arquitectura, porque la disciplina de la arquitectura, a mi manera de ver, para hacer arquitectura, tiene que estar arraigada en el lugar, tiene que utilizar el lugar como materia, tiene que usar el lugar como material. Entonces, digamos que después de este corto marco teórico o de intenciones, voy a mostrarles algunos proyectos, unos construidos, otros no construidos. Voy a empezar por este proyecto que está construido, el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, y me interesa traer esta frase del maestro Cedric Price, arquitecto inglés, gran maestro de la arquitectura, poco estudiado, pero creo que uno de los grandes pensadores de la arquitectura inglesa. Y decía: el motivo de la arquitectura, más que satisfacer el deseo o la belleza, la emoción, es alentar a la gente a comportarse mental y físicamente de modos que antes habría creído imposibles. Creo que esta es uno de los temas centrales del edificio que les voy a mostrar. Antes mejor aún, durante la construcción del edificio, de lo que es ahora, lo que está ya como resultado del proceso de construcción, realizamos una construcción paralela al edificio que, a mi manera de ver, es tan importante como la que quedó, y es esta acción que nosotros llamamos Acción Social de Reconciliación. Esto formaba parte integral del concurso de arquitectura. Construir el edificio, nos ganamos el concurso, a mi manera, yo creo, porque uno, por los valores arquitectónicos que proponía la obra, pero también por esta acción paralela que hicimos durante el proceso de obra. Voy a contarla rápidamente. Lo que hicimos fue generar una relación empática entre la construcción y los futuros usuarios del edificio. Hacer que los usuarios del edificio, o los futuros usuarios del edificio, tuvieran relaciones con lo construido que no son, digamos, cotidianas para la gente. O sea, uno primero construye un edificio y después que está el edificio construido, se habita. Aquí, un poco influenciados por la idea de Heidegger de que primero se habita y después se construye, a la inversa. Hicimos esta operación, y fue que llamamos con la colaboración de los promotores del proyecto, del centro, de la fundación que tiene a cargo la operación del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Logramos convocar a grupos de víctimas del conflicto de todas partes de Colombia. Hicimos algo así como 16 o 17 eventos a lo largo de todo el proceso constructivo. Mientras allá se ve que la obra se estaba construyendo, estaba en la cimentación, estaba en la excavación, nosotros hicimos esta construcción que era igual a la fachada en escala, digamos, en la misma proporción áurea que tiene la fachada, pero esta era en realidad una serie de tubos de vidrio, de probetas de vidrio que estaban colgados de unos alambres de acero inoxidable. Eran 2012 tubos que estaban colgados armando esta especie de tapete, ¿no? de tela. Y
convocábamos al pie de esta instalación, convocábamos a las personas. Esta es una foto de alguna de esas ceremonias, donde la gente llevaba un puñado de tierra y llevaba una voluntad de paz. Esa voluntad de paz y ese puñado de tierra se encapsuló en esas probetas. Después los participantes lo iban ubicando y lo iban atornillando en esa estructura, y la construcción se iba armando poco a poco. Mientras la construcción se iba haciendo, se iba llenando esta instalación. Y al final pues quedaron 2012 aportes de tierra con voluntades de paz o historias acerca del conflicto que quedaron encapsuladas en estas probetas. Una vez se terminó durante la construcción, que tiene otro sentido, ahora lo voy a hablar, digamos, voy a hacer un paréntesis acá. La construcción tenía también otra acción paralela, que era una acción que nosotros llamamos acción mnemotécnica o acción de sentido, y era que el edificio se construyó en capas de 60 centímetros cada una, en anillos. Cada anillo, esto tenía 120 metros de longitud, se iba fundiendo por anillos, y cada uno de estos anillos era una década correspondía, digamos, simbólicamente a una década de la construcción de nación. La idea del material también, en un principio pensábamos hacerlo con tierra, con tapia pisada, pero pues razones, digamos, de desarrollo del material, no lo pudimos hacer con tapia, con material orgánico, y llegamos a desarrollar este material, que es un tapial inorgánico. Es una suerte de, este es como el antecedente del concreto, se llama tapié. Es la primera manera como se hacían los concretos en Francia, y de aquí nace el concreto contemporáneo. Hicimos entonces estos anillos vertidos en esta mezcla con 2 pulgadas unas piedras muy gruesas de 2 pulgadas, una masa muy pastosa, y se construyó a manera de un tapial. Se iban haciendo estos anillos y se iba tapiando cada uno de las capas, y pues al final levantamos este edificio, que es un edificio hueco, que es en realidad que es el hall del edificio. Allí se ven las capas de construcción, y una vez estuvo terminado se hizo varias ceremonias, donde algunos de los mismos digamos, grupos de víctimas, y otras víctimas fueron llegando al edificio y fueron colocando en los huecos que dejó la siembra, iban colocando estas voluntades de paz y estos aportes de tierra. Y allí quedaron en este espacio ceremonial. Estas imágenes las traigo porque cuando hablo de que el lugar es más que el sitio donde se posa el edificio, y es en realidad un material, nosotros tratamos de buscar siempre en los edificios algo que llamamos la genética del lugar. Y en este caso la genética del lugar, o qué es eso de único que tiene un sitio, qué es lo que lo hace distinto a cualquier otro lugar del planeta. Tratamos de buscar esa esencia y hacer que la arquitectura recree esa condición especial del lugar. En este caso, esa genética del lugar estaba dada por una fuerza, que era la fuerza del enterramiento. 3.600 cuerpos estaban allí esperando latentes antes de empezar la obra, que después de una prospección arqueológica pues salieron de allí, pero realmente la construcción de ese campo santo, de esos 3.600 cuerpos, fue hecha realmente con una fuerza que tiraba hacia abajo. Y nosotros lo que pretendíamos era hacer que el edificio hablara de esa fuerza que tira hacia abajo. El lugar tenía otra condición maravillosa, que era, los cerros, el telón de fondo de la ciudad, pero también los columbarios, que forman parte de la memoria funeraria de la ciudad. Entonces lo que hicimos fue hacer una construcción que se hunde en el paisaje del parque, y lo que hace es que en realidad el edificio casi ni existe. Existe este edificio vacío, esta realmente puerta del parque,
y lo que hace es que hace que los columbarios salgan al paisaje. El edificio lo que hace realmente es resaltar esa condición de paisaje única de este lugar. Había un tema importante que era solucionar la reja, porque la normativa del parque implicaba dejar la reja. Entonces realizamos esta operación que era generar este patio inglés, de tal manera que se generaba un límite, pero en realidad era un límite transparente. El edificio realmente es una condición de casi que una especie de danza de contrarios, donde lo material, pesado, denso, estos muros de 1 metro de espesor, conviven con otra arquitectura que realmente es una caja de reflejos, que es su cubierta es inmaterial, construida con agua, y hace que en realidad en este nuevo paisaje convivan empáticamente estas dos condiciones de la arquitectura, la estereotómica y la tectónica, lo pesado y lo ligero, lo masivo, lo sólido, lo presente y los reflejos. Estas son unas imágenes. Bueno, aquí esta imagen es importante porque realmente muestra esa condición del edificio. Siempre el edificio se llega a él descendiendo, se llega a él entrando al espacio que ocupaban, la memoria que ocupaban los muertos que estaban allí. Entonces siempre hay esa condición de bajar, esa fuerza, esa genética del sitio del que les hablaba, es la que el edificio procura hacer sentir a los visitantes. Algunas otras imágenes del edificio, cómo cambia por el día. Este patio, que es en realidad una gran grieta que lleva hacia el hall, que en realidad son 4 puertas en los 4 puntos cardinales del trazado de la ciudad. Y este es el acceso, el auditorio. Realmente aquí empezamos a trabajar con un color que ahora nos tiene muy interesado, que nos interesa mucho, que es el dorado, color que estaba más asociado a ciertos gustos populares, y acá tratamos de darle una nueva condición al hacer todo un escenario para 200 y tantas personas, todo forrado en esta suerte de cortina, que en realidad no es de tela, sino es de tubos de acero que han sido pintados con esta pintura. Bueno, otro edificio que en este momento se encuentra en construcción es el Archivo General de la Nación de México, que arrancamos en el 2010. Esta es la situación del edificio. El lugar del archivo queda acá donde está este panóptico, este gran panóptico, la antigua cárcel de Lecumberri, la gran cárcel de la Ciudad de México. Para los que conocen México, esta es la Plaza del Zócalo, estamos en el centro histórico de la ciudad. Aquí queda el Congreso de la Unión, el edificio del Congreso, la Tapo, que es el gran estación de bus del sur. Está el Consejo de la Judicatura acá, un edificio de justicia muy importante de la ciudad y de la nación, y acá está el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces estamos en un lugar que es prácticamente el centro histórico, pero el centro histórico, digamos, valorado de la Ciudad de México llega más o menos hasta esta calle, y de aquí hacia allá empieza un proceso de deterioro, y en esta zona queda uno de los sitios más peligrosos de la Ciudad de México, que se llama Tepito. Aquí conviven entonces comunidades, digamos, como llaman en México, muy bravas, con los congresistas, con las personas que llegan desde el sur, desde Puebla, Guerrero, Oaxaca, etcétera, llegan a esta estación. Entonces es realmente un lugar donde, y acá pues llegan todos los vuelos internacionales de la Ciudad de México, es un lugar realmente donde conviven muchos tipos de población. Es interesante también ver que es un lugar relativamente duro de la ciudad, donde se arma esta esquina, este recuadro, donde empiezan a aparecer algunos parches de verde, y el Archivo General de la Nación es realmente de los pocos que tiene un jardín, como llaman ellos, un parque en la parte occidental, y otro parque también con verde en la parte oriental. Y esta diagonal se conecta con un cerro, que
que es el Cerro del Peñol, que es otra, forma parte de la estructura ecológica principal de la ciudad. Entonces, esa es, digamos, que la condición del edificio. Es una foto del estado cuando llegamos. Este es el gran panóptico. Para coger la escala, más o menos, esto tiene 130 metros de longitud por 130 metros de longitud. Ya es el panóptico de Bogotá puede ser, yo creo que así de grande, hoy Museo Nacional. Entonces esto es realmente un edificio descomunal, una cárcel descomunal. Acá en este momento funciona el Archivo General de la Nación. Cuando llegamos estaba este edificio que se llamaba el edificio de la Renapo. En realidad era un edificio primero que tenía que ver con como algo así como el Ministerio de Agricultura de México, pero después este fue entregado a la Policía Secreta Mexicana, a la Policía Secreta en la época del PRI. Y aquí pues sucedieron cosas terribles en la época del PRI, historias de violencia realmente impresionantes sucedieron en esta cárcel y sucedieron realmente en este edificio. Cuando empezamos la demolición de este edificio, encontramos en el sótano las mesas de tortura con las baterías. Es un sitio realmente con una carga muy, muy fuerte. Este es el plano original de la cárcel. La cárcel, esta es la que veíamos, tenía dos posibles extensiones. Esta que era la cárcel de niños, y esta que era la cárcel de menores, y esta la cárcel de mujeres. Estas dos cárceles nunca se construyeron y quedaron como una suerte de espacios para futuras ampliaciones. Entonces, en este sitio quedan los parqueaderos en este momento del archivo y otras construcciones que están en esta zona. Y aquí estaba el edificio este que les cuento de la Renapo, que llegaba realmente desde acá hasta el final. Lo que sucedía con este edificio era que se volvía también un gran tapón hacia el norte. O sea, hacía que todos estos barrios que les hablaba, los barrios de Tepito, realmente no tenían una conexión con el archivo. Esto se convertía en una gran muralla, en un gran límite. Entonces, cuando nos dieron a escoger qué sitio sería para en donde podíamos disponer los laboratorios y los depósitos documentales del archivo, en ese momento nosotros dijimos lo que era realmente más fácil y más rápido intervenir en este sitio, pero nosotros convencimos a los tomadores de decisión que realmente lo que teníamos que hacer para reactivar el archivo era mejorar la conexión con el norte. Entonces lo que teníamos que hacer era realmente no reutilizar este edificio que estaba en muy mal estado, sísmicamente era imposible, etc. Lo que teníamos que hacer era tumbar ese edificio, y al tumbar este edificio generar una posible nueva conexión por el norte y conformar y reconstruir el lote original del trazado original de la cárcel y conformar un nuevo frente hacia el norte y este frente al oriente. Realmente eso era lo más importante, o es lo más importante de nuestra operación, era salvar el frente occidental de la cárcel, y el frente norte. Tan es así que esto empezó, después de este planteamiento, empezó a adquirir nuevas dinámicas. La misma valoración de esta vía de la Eduardo Molina, y en este momento aquí hay una estación de Metrobús, y están sucediendo una cantidad hay un proyecto para recuperar este jardín de al frente, este parque al frente, otro para recuperar este patio atrás, este jardín de atrás, y el sueño que nosotros le proponemos a las ciudades es tumbar todas las rejas y poder unir y generar como una especie de campus de la memoria donde las gentes puedan pasar a través del archivo y conectar los dos parques. Ya la operación puramente programática, lo que hacemos es algo que hicimos también en el Archivo Bogotá, es disponer los archivos documentales siempre en el centro. Los archivos documentales son edificios muy duros,
totalmente cerrados, de alta seguridad, que no ofrecen nada a la ciudad, y más bien entregarle a la ciudad los otros componentes de un archivo, como los laboratorios, que podrían dar una mejor condición de vida a este frente norte, y otra construcción que continuara el paramento de la cárcel y generara ahora sí todo este gran espacio público de 130 metros lineales. Digamos que, bueno, este es el funcionamiento muy claro y muy sencillo del archivo, una espina dorsal que se conecta con la antigua cárcel, donde van a quedar todas las salas de lectura y las salas de consulta del archivo, y este se conecta con los archivos, con los laboratorios. Este es el gran espacio de los archivos. Estamos hablando de 20.000 metros cuadrados de archivos. Es el archivo más grande de Latinoamérica, de habla hispana. Y esta pieza gigante monumental, pues lo que hacemos es que la dejamos allá adentro, la ponemos en el centro, la protegemos o la camuflamos. La palabra no es camuflar, digamos que su masa no agrede tanto la calle, y más bien lo que hacemos es que ponemos una masa más pequeña, de una altura más baja, contra el eje 1 norte, que es esta. Y después aquí quedan todos los laboratorios en la actualidad, y allí hacemos la conexión con la parte administrativa, que es el antiguo edificio administrativo de la cárcel. O sea, este es el edificio administrativo de la cárcel, este es el panóptico, este es el edificio de los depósitos documentales, y este es el edificio de laboratorios. Y este es el puente de conexión, el espacio de conexión entre las áreas administrativas y las nuevas áreas técnicas del archivo. Una operación sencilla, clara, donde realmente lo importante consiste en haber recuperado este frente para la ciudad. La conformación, así, la forma del edificio viene de un estudio matemático, donde encontramos cuál era el depósito que tuviera la menor cantidad, que recibiera la mayor cantidad de documentos con el menor consumo energético posible. Hicimos una gran cantidad de posibilidades, de opciones, hicimos una especie de pequeño programa paramétrico que nos llevó a definir el tamaño de los depósitos y lograr así un edificio que desde su traza inicial fuera realmente un edificio ahorrador de energía, dado que pues esto es una cosa absolutamente gigante. Teníamos que hacer un edificio que consumiera poca energía, porque las condiciones de humedad y temperatura de cada uno de estos depósitos pues implica en ciertas épocas del año en México un gran consumo energético. Bueno, aquí están el edificio de laboratorios, los archivos allí en 4 pisos. Este edificio tiene la misma altura del edificio de la cárcel, y este es un poco más bajo. Esta es la conformación del edificio. Aquí están los laboratorios, el archivo. Entonces, una cantidad de estrategias, digamos, de ahorro energético que planteamos el edificio. Estos elementos que ahora los vamos a ver, que los estudiamos con mucho cuidado, y realmente son como el lujo del edificio, realmente estos. Este edificio, pues básicamente una cantidad de gigantescos cajones con una losa de cimentación. Pues imagínense, este puede ser el edificio más pesado de la Ciudad de México. Pues la cimentación realmente es como una suerte de gran transatlántico que está flotando sobre el lago de México, y la losa de cimentación tiene 8,50 metros de altura. Entonces lo que hicimos fue aprovechar todo ese gran espacio de la losa de cimentación para allí poner todos los equipos de aire acondicionado y de manejo de la humedad del edificio, que realmente cada equipo de aire acondicionado de ese edificio es casi que una tractomula en sí misma. Pues tenemos una serie de como 8 tractomulas metidas en esa gran losa de cimentación, en ese gran cajón, de cimentación. Realmente pues ha sido, yo debía haber empezado con esto a explicar este proyecto, pero pues para mí pues ha sido un gran honor poder hacer un equipamiento público de este tamaño y de esta importancia para un país
como México. O sea, realmente ha sido un encargo muy importante y honorífico, ¿no? No es fácil llegar a hacer arquitectura a México, en un lugar donde hay también tan buenos arquitectos y donde hay un arraigo nacional tan fuerte. O sea, no ha sido realmente una condición fácil. Al principio fue duro. Esto fue una convocatoria internacional que la Secretaría de Gobernación de México, que es como, digamos, la Ministerio del Interior, hicieron una convocatoria internacional y visitaron a cinco estudios en diferentes partes del mundo, y pues nos escogieron nosotros pues por una sencilla razón, porque teníamos una experiencia latinoamericana construida, exitosa, y realmente nuestra manera de hacer arquitectura se acoplaba más a la manera de hacer arquitectura y al presupuesto mexicano, que no sé, Maximiliano Fuxas o una gran oficina americana, o había también otra oficina europea que no me acuerdo cuál era, y pues esa condición de compartir, de ser latinoamericanos, pues nos dio para que nos dieran este proyecto. Después de una investigación, yo duré un tiempo donde era investigado por la Policía Secreta y sí mexicana, porque yo estaba manejando un proyecto de alta seguridad de México, y es un proyecto de alta seguridad porque en uno de los pisos y en uno de los repositorios de este archivo está, por ejemplo, el depósito documental de la Policía Secreta Mexicana del PRI, que se abre este año al público. Entonces, habían cierto tipo de documentos, códices, hay códices mayas, hay documentos de la colonia realmente fantásticos. Aquí en Colombia solo hay un tomo de reales documentos de la colonia, porque todos se quemaron, todos se perdieron, un tomo así, un libro así grande, en el Archivo General de la Nación de Colombia. Allí hay cientos de estos. Nos toca acelerar un poquito. Esta es la imagen del frente aquí queda el edificio del siglo XIX, el edificio de gobierno de la cárcel de Cumberry, es este. Y lo que hacemos nosotros entonces es conformar este frente. Este es el puente de conexión. Realmente la estrategia que seguimos es que un edificio tan pesado como este, lo que hacemos es realmente construir con aire, o sea, más que construir con gran cantidad de materia. Pues sí, construimos con gran cantidad de materia ahí atrás, pero tratamos de hacer que realmente la operación del edificio esté más construida de aire que de materia. Entonces, por ejemplo, este puente son unas vigas de acero, unas cipes de acero que se van repitiendo secuencialmente y que dejan colgar este puente, que realmente es un puente colgante que une el edificio de los laboratorios con el edificio de gobierno, y genera un espacio público al frente y también un espacio, digamos, con un menos nivel de publicidad aquí adentro para bienestar de los laboratoristas que trabajan en este espacio. Entonces, otra imagen, está un poquito oscura, pero bueno, del mismo frente. Este es el edificio de los depósitos documentales. También, de nuevo, lo que hacemos es llenarlo de aire. Entonces construimos, digamos que también por esa búsqueda nuestra de hacer edificios durables, duraderos, sólidos, pues esto realmente es concreto, no es aluminio ni nada de esto es concreto. Son estas piezas de 3,60 metros de altura que las ven acá. Aquí esta fue la primera muestra que hicimos hace un año y medio. Aquí están las cimbras, el desimbrado de la pieza, y con esta sola pieza que se va repitiendo a lo largo de todo el edificio, pues logramos una variedad, una serie de matices, o sea, más como si fuéramos compositores minimalistas de música con una sola nota. Al repetirla generamos una gran variedad. Esto también, esta pieza, no traje ese video, pero esta pieza tiene la particularidad que cuando uno se va moviendo a lo largo del edificio, y como ahí está esta avenida al frente del edificio, esto lo que hace es que lo que va a hacer es que esta fachada se empieza a mover como ondas.
porque el hueco que está arriba después empieza a pasar abajo y el que está arriba empieza a pasar abajo y sucede un fenómeno óptico que esperamos sea muy, muy interesante. Y este está visto desde el oriente. Este es el edificio de laboratorios y este es ya el edificio de laboratorios construido. Vamos aquí de nuevo esa pasión que tenemos por llevar, digamos, al límite ciertos elementos de la arquitectura, así como en el centro de memoria hicimos esta puerta gigantesca de 12 metros de altura, aquí hacemos esta ventana de 60 metros de longitud, que es una ventana además que está salida del plano de la fachada. Esta es otra imagen desde el oriente. Esta es una fachada, aquí se ve la ventana. Tratamos de hacer que el primer piso del edificio fuera lo más transparente posible, de tal manera que no volviéramos a repetir lo que hacía antes el edificio que les contaba, el edificio de la Renapo, sino más bien que generáramos una condición de transparencia, que estos ojos que estaban trabajando acá pudieran mirar a la calle y a la vez la calle mirar a los que están acá y generara unas dinámicas nuevas de seguridad. Esperamos que algún día quitemos esta reja y abramos el conjunto. Estos son los lucernarios que les comentaba, un voladizo de 4 metros de longitud marca el acceso al edificio. Este es el acceso al edificio. Esto es temporal, realmente todo esto es temporal, se hizo para la preinauguración del edificio, pero este hall, que es un hall pequeño porque aquí solo trabajan más o menos 50, 60 personas. En el otro edificio, en el edificio de depósito, solo trabajan 4. En el archivo de Bogotá solo trabaja 1 persona. Los edificios de archivos son edificios con muy pocas personas. Entonces, por eso tiene digamos que una escala moderada, este hall de este edificio, y el elemento principal pues de este edificio es esta escalera construida en una lámina de acero que se va plegando y es estructural. Realmente son esas cosas que a mí al menos me fascinan verlas construidas, que hayan podido construir como lo dibujamos, con una sola lámina de acero que se iba plegando y que quedara como una Ferrari, ¿no? Todo perfectamente pintado, ahora que hablamos de los Ferraris. Entonces, esta escalera realmente es el motivo central de este hall. Los pisos que desarrollamos en ese momento con una tecnología epóxica, este enchape que realmente es de perfiles de acero de 4 milímetros de espesor, se ven acá. Es una condición dura, fuerte, material. Esta es algunas imágenes de esa escalera. La escalera llegando ya al segundo piso. El edificio tiene unos patios que conectan con la cubierta. Este es uno de esos patios. Aquí están las salas de reuniones donde se reciben los visitantes de los pocos visitantes que llegan a los laboratorios. Esta es una imagen con estas luces cenitales acá. Y este es el ambiente de los laboratorios. Acá en este momento están iniciando el hincado de pilotaje, porque además de tener esa losa, ese cajón de 8 metros, tenemos pilotes a 32 metros de profundidad para sostener ese edificio tan pesado. El edificio quedó relativamente bien construido. Este paño de vidrio Douglas se construyeron pues con mucho detalle todos los empates. Algo que siempre nos interesa mucho es nosotros, como decía el Dios de la arquitectura está en los detalles. No, claro que nosotros decimos que el Dios de la arquitectura realmente está en las relaciones, pero es un edificio totalmente tectónico, porque es hecho de estructura de acero, prefabricados de concreto. Los vimos, es prefabricados de la fachada blancos, son de 60 centímetros por 3,60 metros de longitud. Se planteó así porque el cliente nos pedía hacer un edificio muy rápido porque tenían que ejecutar un presupuesto de manera veloz. Entonces teníamos que construir un edificio a gran velocidad, y el otro pues sí podíamos demorarnos más. Y pues el otro, digamos que la estereotomía, los muros de 20 centímetros de concreto del edificio de archivos y la pesadez pues favorecen el resguardo de los documentos. Acá realmente pues
A pesar de ser un edificio totalmente prefabricado, pues es un edificio sólido y duradero. Este es el ambiente de los laboratorios. Aquí están los lucernarios que en el modelo del computador nos daban 500 luxes en cada uno de los puntos naturales, en cada uno de los puntos de este laboratorio, y efectivamente funcionó. Estos son los lucernarios que realmente son una suerte como de pirámides secuenciales que están puestas en la cubierta, y así esperamos que sea la cubierta una vez se termine con este jardín mexicano en la cubierta del edificio. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Bien? Voy a mostrar otros proyectos lo hicimos con Pablo, los dos lo hicimos. Fue un concurso, muy rápido lo voy a mostrar, para una comunidad que se llama la comunidad Bahá'í, una comunidad religiosa en el norte del Cauca. Allí nos interesaba mucho trabajar, inspirarnos en estas construcciones de los Yanomamis del Amazonas, que mostramos en una de las imágenes del comienzo, donde en realidad nos interesaba empezar a investigar sobre estas dos condiciones de creación del lugar. Una, la del muro, digamos, que genera una dualidad del adentro y del afuera, el aquí, el allá, el privado, público, sagrado, profano, etc. Y esta condición más barroca del espacio, que es la de plegar este plano y hacer que los elementos de cerramiento del edificio, pues, o las formas del edificio recojan a los visitantes. Teníamos este lote gigantesco que era una plantación de caña. Realmente esto de natural poco, realmente es uno de los sitios más artificiales que yo he conocido. Todas estas plantaciones de caña del norte del Cauca y del valle. Realmente estos son unas grandes barreras verticales que impiden una percepción del paisaje. Y nosotros lo que queríamos hacer era hacer un comentario sobre esta condición de paisaje y digamos, evitar esta verticalidad y más bien hablar de una horizontalidad del espacio, como retomar esa horizontalidad del valle y hacerla espacio. Entonces, nuestra propuesta es esta. Es este edificio que se empieza a meter dentro de las formas de este lote, que realmente podíamos ponernos en cualquier lado de este predio. Escogimos este porque aquí había un pequeño bosque, uno de los pocos bosques que se pueden encontrar en toda esta región. Entonces quisimos pegarnos lo más posible a este bosque y generar aquí este centro comunal, que realmente es una serie de habitaciones, restaurante, cafetería, un sitio de oración y unos sitios de clase. Este es el resultado de este proyecto, que fue un concurso que no ganamos, pero que nos divertimos mucho haciéndolo. Es el espacio inspirado un poco en las construcciones de Niemeyer. Y este es el templo, que realmente era un templo de 10 templos pequeños que formaban un gran templo, que lo hicimos en ladrillo, en una cúpula de ladrillo, y este era en ladrillo de la región, ladrillo artesanal de la región. Bueno, este es otro proyecto, un proyecto que estamos en este momento terminando, el proyecto ejecutivo, que es los laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, también con Pablo y con Julián y el grupo de gente de la oficina. Este es el sitio que nos pedía el concurso que ocupáramos. Este es el edificio actual de ingeniería, el Maldonado, y teníamos un pequeñísimo solar aquí, un pequeñísimo predio en esta zona. Entonces, nosotros nos hacíamos una primera pregunta, era ¿con qué recursos realmente contamos para hacer este proyecto? Un proyecto muy denso, casi 10.000 metros cuadrados de laboratorios, un lote pequeñísimo. Entonces decíamos, tenemos muy poca tierra, pero tenemos mucho aire. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es colonizar el aire, aprovechar la mejor condición del lote, que es esta luz norte, hacer una ocupación que era la que nos pedían en el concurso máxima del 50%, y el espacio que quedaba realmente no era lo que queríamos era que no sucediera lo que siempre pasa cuando uno plantea objetos modernos, o sea que primero hace el edificio y lo que queda es el espacio público, o sea que lo que sobra es lo que llamamos espacio público. Entonces, digamos que aquí era un gran reto hacer un edificio donde no fuera lo que quedara, sino que realmente el espacio público fuera realmente un espacio importante, fuera el espacio más importante.
Entonces, aquí lo que lográbamos era un lugar de conectividad del campus, este espacio donde realmente también la otra cosa que vimos es que es una típica condición bogotana, que si uno pone un volumen al lado de otro volumen, y aquí quedan muy cerca los cerros, es un túnel de viento, lo que íbamos a generar es una aceleración del viento tremenda, y íbamos a generar un espacio público de nuevo totalmente inconfortable, porque digamos que nosotros tenemos como arquitectos colombianos, digamos que venimos trabajando en herencia de Salmona y los maestros de la modernidad, venimos trabajando en una práctica generosa del espacio público, buscar siempre espacio público, buscar siempre más espacio público, pero no necesariamente más es mejor. Entonces, lo que nosotros planteamos acá, era un espacio no tanto cantidad, sino calidad de espacio público. Entonces, eso nos llevó a tomar la decisión de hacer ¿y ahora esto no corre? Ya. Hacer el corazón del proyecto, este espacio, corazón del proyecto que conecta el campus, que realmente fuera el corazón de todo el proyecto, era un espacio que no nos pedían. Siempre tratamos de hacer dentro del programa de un edificio, encontrar ese componente del programa que no nos piden y hacer que ese componente del programa que no nos piden sea realmente el espacio más importante del programa. Así lo hicimos en el centro de memoria con el hall, y acá lo hacemos con este otro espacio que es un atrio cubierto, protegido del viento y protegido de la lluvia. Y la condición ya de este espacio, con esta estrategia de contención del espacio, pues es generar un espacio realmente confortable y usable. Es un programa complejísimo de muchos laboratorios de diversa índole, con diferentes clientes, y realmente lo que logramos es la imagen de este espacio público protegido de la lluvia y del viento. Lo que logramos realmente es un edificio de extrema sencillez, y eso es lo que buscamos, un edificio que está matemáticamente armado con un número que es el número 1,50, que viene de un mesón más una circulación, y ese módulo matemático de 1,50 nos ha permitido desarrollar este proyecto. Si no hubiera sido una pesadilla, porque ante tal diversidad de programa y ante tal diversidad de clientes y ante tal diversidad de necesidades, el no haber encontrado una estrategia matemática que nos hubiera permitido controlar desde el comienzo del proyecto hubiera sido y nos ha funcionado muy bien. Lo otro que queríamos era hablar un poco del encargo del cliente. Entonces decíamos sobre cómo la imagen del edificio responde a la estructura, donde en realidad la ingeniería es la protagonista. O sea, queríamos hablar también de no un edificio típicamente moderno de losas y columnas, sino queríamos hablar de un edificio donde la estructura fuera el tema del edificio. Pero entonces, cuando uno habla de la estructura, es el tema del edificio, empieza a imaginarse automáticamente cajones llenos de crucetas con estructuras de grandes voladizos, etcétera. Entonces nosotros queríamos no caer tampoco en ese lugar común. Estructura interesante igual estructura con crucetas, estructura simple igual estructura de losas y la casa dominó, mejor dicho. Entonces lo que hicimos acá fue inspirarnos en dos tipologías eminentemente ingenieriles. Una es la tipología de la nave industrial de comienzos de la modernidad, que este es el Crystal Palace, que era esta tipología va a ser con la cual íbamos a armar ese espacio que les mostraba, el hall del edificio, y conviviendo con esta tipología ingenieril, queríamos convivir con esta otra tipología ingenieril, que era la tipología del edificio de tube in tube, o sea, de estructura perimetral portante, que es la estructura típica de los rascacielos hipereficientes americanos, y nos interesaba trabajar con este descubrimiento de este ingeniero, que no es el descubrimiento de un ingeniero, más no de un arquitecto, de Fazlur Khan, que fue el ingeniero que propuso por primera vez este tipo de estructuras. Tiene el mismo apellido del maestro Khan, pero es Fazlur, el nombre del ingeniero.
Y proponemos entonces este edificio que es una gran, digamos, tubo estructural, que es la expresión del edificio en acero, y con este basamento también en acero que plantea esta nave grande que es el hall del edificio del cual hablamos. Esta estrategia también nos permitía solucionar un problema que era cómo construir en la mitad del campus. Número uno, pues estos edificios son realmente bellos en su proceso constructivo, tienen una belleza propia en sí mismos durante su ejecución. Y como paradigma constructivo, pues tiene que ver con la limpieza, o sea, con la prefabricación. Nos interesaba hacer un edificio en la mitad del campus que fuera prácticamente totalmente prefabricado, tanto en su estructura como en sus losas. Entonces las losas también van a ser todas alveolares, prefabricadas en pequeño formato, con una altísima eficiencia en el desperdicio de las piezas, que fuera realmente lo que nos planteamos era un ejercicio de diseño de alta eficiencia y que realmente la belleza del edificio respondiera a la precisión. O sea, precisión igual belleza, y que de esa condición casi matemática, ingenieril, apareciera la arquitectura después. Esta entonces es una torre de 70 metros de altura, de laboratorios diversos acá, y este es el hall del edificio y un laboratorio especial en el sótano, que teníamos que tenerlo en el sótano, que es el laboratorio de estructuras. Desde el hall del edificio que veíamos allí, desde el hall del edificio uno puede ver lo que está pasando en ese sótano, que son este tipo de pruebas de modelos a escala 1:1 que se van a suceder en el sótano de ese edificio. Bueno, estas son unas imágenes del edificio como conector de la universidad en los 4 puntos cardinales. Todos llevan a ese espacio del atrio, y es una estructura en acero que vamos a pintar también de dorado, y que es una estructura realmente pues muy delicada. Son estas láminas de acero que se van repitiendo cada uno con 50, y las vigas aparecen realmente solo como una lámina de 5 milímetros que va a aparecer en el primer plano de fachada. Estas son las imágenes del concurso. Bueno, y para terminar, rápidamente, voy a mostrarles el último concurso que ganamos, que es el proyecto de los ministerios. El centro cívico que va a albergar los ministerios de la Nación, que queda en el Parque del Tercer Milenio, Plaza de Bolívar, corresponde a estos manzanas que están conformando el frente del parque, y estas otras que están aquí en Santa Bárbara. Aquí se ve en la aerofotografía los precios a intervenir: 1, 2, 3, 4, media manzana, y aquí otras 2 manzanas eran el motivo del concurso. Realmente lo que veíamos cuando visitamos el lugar, era una primera condición, era que el deterioro había generado esta línea, que era una fuerte línea divisoria, un límite muy potente entre las zonas más deterioradas del centro y las zonas más conservadas. Y lo que teníamos que tratar como proyecto era tratar de diluir esta condición. Entonces, para ello nosotros partimos primero de una primera estrategia. Digamos que la primera condición del proyecto, cuando uno se enfrenta a un proyecto urbano de este tamaño, y lo que hicimos fue decir: no vamos a hacer una composición arquitectónica, sino lo que vamos a hacer es una estrategia arquitectónica. Y esa estrategia arquitectónica se componía de unos sencillos conceptos. Primero, nosotros partíamos de entender el lugar, escuchar lo que llamamos el murmullo del lugar, sobre cómo la arquitectura contemporánea puede ser un mecanismo capaz de mantener vivo el pasado. O sea, ese era el corolario central del proyecto. Y después el objetivo, que era conformar una intervención urbano-arquitectónica capaz de salvar el conflicto entre la individualidad de los nuevos edificios y la identidad propia del lugar.
Es otorgar el derecho de lo nuevo a su propia contemporaneidad y el compromiso en favor de perpetuar los significados y las tradiciones históricas del centro de Bogotá. Entonces, lo que planteamos es esta especie de oxímoron donde decimos hacia una tradición innovada sobre el valor que tienen los elementos arquitectónicos conocidos para resolver problemáticas urbanas actuales y de cómo se puede construir haciendo uso de lo ya construido. Aquí, nosotros fuimos educados dentro de la visión contextualista, hacia mi generación. El contextualismo en cierta manera implica tomar las construcciones existentes y tratar de darle una continuidad lingüística a esas construcciones que están allí en el lugar. Lo que nosotros hacemos no es un contextualismo, sino algo que nosotros tomamos más de la literatura y del cine, que se llama el intertextualismo. El intertextualismo es no hacer estas conexiones lingüísticas inmediatas, sino más bien es tomar prestado. En el caso, por ejemplo, en el cine es típico, digamos, de algunas corrientes cinematográficas, por ejemplo, de estilo Quentin Tarantino, donde Quentin Tarantino lo que hace es que toma una historia de karate, una vieja historia de karate, la retoma y la vuelve a contar de una manera contemporánea. Una historia de vaqueros, la retoma y la vuelve a contar de una manera distinta. Esa condición intertextual es lo que nosotros estamos haciendo realmente acá. Es tomar los elementos propios de la arquitectura del sitio, ir a la esencia de la manera como se construyó el lugar y tomar prestado esos elementos y volverlos a disponer de una manera contemporánea. Entonces, lo que hacemos es que de la colonia decimos que lo más importante de la colonia pues es esta tipología de casa-patio y retomamos el patio colonial, primer elemento. De la República retomamos el pasaje comercial, pasaje Hernández, pasaje Rivas y todos los pasajes que conforman, digamos, el tejido peatonal del centro de manzana del centro de la ciudad. Y de la modernidad tomamos esta tipología que es la tipología de la torre plataforma. Y con estas tipologías las retomamos y hacemos una nueva mezcla. Realmente aquí lo que actuamos más, digamos, a la manera de un DJ. Tomamos una pieza de música acá, un sampler, tomamos otra de acá, otra de allá y empezamos a hacer nuestra mezcla. El otro tema que nos interesaba mucho, que también era lo que estábamos hablando algo en la Javeriana, era de cómo hacer realmente una arquitectura donde el espacio público no fuera el sobrante del positivo, de los volúmenes, sino que realmente lo que creáramos lo que nos centráramos era en conformar recintos urbanos, recintos a escala y que fueran confortables, cómodos y útiles y usables. Entonces lo que nosotros hacemos es, estas son las construcciones patrimoniales, estas que están en café, acá, las construcciones valoradas como bienes de interés cultural. Y lo que hacemos es que primero extendemos una plataforma moderna al estilo del Centro Internacional, para ser más gráficos, y después esa plataforma la empezamos a perforar. Entonces la empezamos a perforar con algunos patios ejemplares del centro. Entonces tomamos Archivo Nacional, lo ponemos acá. Patio de San Agustín, lo ponemos acá. El patio bueno, etcétera. Así vamos tomando cada uno de estos patios y cada uno de estos patios han sido sacados de este texto y estos han sido llevados acá. De tal manera que nos permite tener espacios urbanos de comprobada escala y de comprobada calidad. A esa plataforma moderna a la cual hemos perforado con estos patios coloniales, después le disponemos unas torres modernas, eficientes, donde estarán las oficinas de los ministerios, y después la siguiente capa que ponemos son la capa de los pasajes comerciales y empezamos a tejer en sentido norte-sur con pasajes comerciales, tejer el pasaje Rivas y llevarlo hacia el sur y empezar a tejer otra serie de pasajes en sentido occidente-oriente y oriente-occidente y generar unas sencillas estrategias urbanas
que consiste en darle continuidad a la calle 9, que en realidad es parte del deterioro de este sector, está por el tapón que se ha convertido el conglomerado de la Presidencia y el Congreso. Lo que hacemos es una operación sencilla, que es conseguir la persona que tiene las llaves de acá, abrir esta puerta y abrir esta puerta. Y así permitir que bueno, es fácil, pero eso nos va a tocar lidiar con 1001 especialistas en seguridad. Pero bueno, ahí ya vamos convenciéndolos. Y una vez ya nos dieron las llaves de estas rejas, pues abrir este espacio público y permitir esta continuidad y darle una continuidad en un paso elevado con el Parque del Tercer Milenio. Generamos otro patio, un paso a nivel que existe, que funciona, que es el que está acá en la 10ª, otro paso aquí también que funciona a nivel, y el otro paso que está aquí en este intercambiador de Transmilenio nuevo. Este es un plano de Noli donde mostramos todas las conexiones que plantea el proyecto, y el otro elemento que metemos a nuestro texto urbano es el alero bogotano. El alero bogotano, que es un elemento típico del centro de la ciudad que protege a la gente de la lluvia, del sol, y que tiene casos ejemplares como en el Parque Santander o también en la carrera 10ª en el edificio Seguros Bolívar. Retomamos ese elemento, este es el estado actual de la 10ª, y lo que hacemos es que con ese elemento construimos el frente de la carrera 10ª, junto con estas torres modernas, tipo moderno o de tipología moderna, que se retranquean del frente y que generan estos vacíos que vemos. El otro elemento que tomamos del lugar son estas arcadas, que son las arcadas típicas de los patios coloniales. Entonces hacemos que los patios que proponemos estén también amenizados por estas arcadas contemporáneas. Y pues digamos que es el resultado de todo este tejido de pasaje, patio, pasaje, patio, pasaje, patio, etc. Cada uno de estos recintos tendrá un uso con actividades que le darán vida. Retomamos algunos de los comercios patrimoniales y los involucramos dentro del proyecto. Algunos emprendimientos que planteamos asociados a las artesanías y a otro tipo de emprendimientos propios del lugar, que también le damos cabida en el proyecto. Generamos algunas actividades que le den vida nocturna a estos patios, y la última ganancia fue que logramos que estas viviendas, estos bienes de interés cultural, van a ser entregados para en ellos construir vivienda y así tener una mezcla de servicios, comercio, oficinas y vivienda dentro de todo el conglomerado. Un edificio de vivienda de interés social y un centro donde van a quedar los oficios patrimoniales. Este es el perfil desde el Parque del Tercer Milenio, estos grandes vacíos que permiten que el paisaje de los cerros no sea opacado por estas construcciones. Hacíamos un análisis en este diagrama, que es que el centro de Bogotá tiene hacia el norte estas torres que marcan la entrada desde el norte hacia el centro, torres privadas de emprendimientos privados. Lo que planteamos es hacer una operación similar, pero al sur poner una torre de la misma altura y sobre la misma vía que la Torre Colpatria, pero que sea una torre que hable de lo público y que hable de las nuevas instituciones, esperamos sean las instituciones del posconflicto. Bueno, aquí estamos hablando otra vez de las conectividades. Y para terminar voy a hablarles de esta operación, que es de nuevo otra operación similar a la intertextual que ya hemos comentado. Tomamos como el edificio, digamos, representativo de la nacionalidad, de la colombianidad, que es el Capitolio, y este patio maravilloso que es el patio de Mosquera. Lo que hacemos es que tipológicamente
Este edificio pues tiene aquí una arcada, una columnata, un espacio de transición, después tiene el patio y después sí viene el espacio interior. Entonces lo que hacemos es que nosotros reproducimos el mismo esquema tipológico, ponemos una arcada, pero esta vez una arcada en 3 de sus caras, un patio y los accesos al edificio. Dos de los edificios que más nos gustan, que son el Panteón y el Palacio de Carlos V, de nuevo sacamos el sampler, lo unimos y generamos este espacio que va a ser el gran patio o el gran espacio público de acceso a los ministerios, con una serie de conexiones en segundo piso de espacio público. Toda esta torre va a ser una torre pública que va a tener en este nivel un patio de comidas, una pista de atletismo, un gimnasio, una piscina. Este es un corte, una piscina acá en la parte de una especie de compensar de centro deportivo y comunitario en toda la plataforma público, una cubierta para el disfrute de los empleados, una guardería, oficinas y un piso de remate donde van a estar la zona de alimentación y esparcimiento de las oficinas. Esta es la imagen de esa torre, que es igual de alta que de ancha. O sea, las torres tienen una condición que nosotros queríamos aquí hacer un comentario. Cuando uno hace una torre, las torres son realmente muy egoístas con el espacio público, o sea, potencializan de una manera increíble o reproducen el suelo de una manera muy eficiente, pero su aporte al suelo, realmente al suelo urbano, es muy pobre. Simplemente se resume a unos pocos locales y la entrada de esa gran cantidad de metros cuadrados, de esa cantidad de losas. Aquí lo que hacemos es que en realidad acostamos un edificio prácticamente de las mismas proporciones de las que se levanta, en el cual sí aportamos a la vida urbana y al espacio público. Bueno, esto es un poco lo que vamos a hacer en Santa Bárbara, pero creo que ya se nos acabó el tiempo. Algunas de las imágenes, y esto es lo que esperamos que sea en un futuro el plano turístico del centro de Bogotá. Bueno, gracias. En el centro comunitario Bajuy, en el proyecto del Cauca que nos mostraste, ¿hay alguna herramienta como la que usaste en la de los ministerios para crear la forma? ¿Para llegar a esa forma? El modelo se hizo en Rhino, ¿cierto? Aquí está alguien que sí sabe, estoy hablando de que no sabe, pero se hizo en Rhino el modelo. El ministerio es para lograr esa forma de esa gran cúpula. Sí, pues obviamente esa herramienta digital pues es la que permite poder hacer un espacio de este tipo. La intención de la forma realmente era, esos sembrados de caña realmente son unas cosas absolutamente rigurosas, geométricas, se convierten casi que en unos grandes, gigantescas paredes verdes, ¿cierto? Lo que queríamos hacer acá era como una estrategia, eso supuestamente es natural, y queríamos hacer como una estrategia complementaria, digamos, donde hacíamos un artificio total, que era hacer esta construcción en la mitad de esos campos de caña, pero usando geometrías libres y geometrías, digamos, biomórficas, que permitían otra condición de espacio, y lo que hablaba al comienzo de generar estos espacios que realmente reciben, gracias a su conformación del plano de fachada y a la conformación del edificio, más parecidos, digamos, al barroco, a uno de mis grandes maestros que es Borromini. Realmente, sí, lo que está sucediendo en este momento de la ciudad es esta ciudad en alto nivel de deterioro, que es la ciudad occidental, y una ciudad más formal o más consolidada que está al oriente, ¿cierto? Eso lo que ha generado es una condición de un fuerte límite. Lo que plantea el proyecto realmente es diluir ese límite y darle y hacer que, en otras presentaciones yo uso una imagen que me gusta mucho, y es, voy a dárselas con palabras, o sea, cuando un gran río llega al océano, y pongo allí una imagen del delta del Amazonas, es increíble porque uno ve cómo el agua dulce
se empieza a relacionar con el agua salada. Y el agua dulce y el agua salada empiezan a mezclarse y generan un gran delta, un gigantesco delta. Quizás en ese momento donde el agua dulce y el agua salada, donde las temperaturas, las condiciones de la vida que está en esas dos condiciones, salada y dulce, se genera uno de los espacios y uno de los lugares de mayor riqueza de vida. Nuevas maneras de relacionarse, especies que pertenecen a condiciones distintas se suceden ahí. Lo que nosotros queremos hacer es algo parecido como un delta, o sea, hacer que realmente las zonas de deterioro y las zonas conformadas se reúnan en estos espacios públicos, esta sucesión de espacios públicos que estamos planteando en la manzana, en esa serie de manzanas. Pero queremos hacer otro comentario, o sea, dentro de nuestra investigación creemos que realmente ese tipo de intercambios no necesariamente se suceden en los grandes espacios abiertos. O sea, en los espacios descampados abiertos no necesariamente eso pasa. Si uno mira, por ejemplo, lo que pasaba en las ciudades medievales y lo que sucedía en la puerta de las ciudades medievales, donde los que estaban en la ciudad estaban a este lado del muro y los que venían a hacer intercambios comerciales estaban al otro lado del muro. Una vez las puertas de la ciudad se abrían, realmente se sucedían intercambios humanos importantísimos e interesantísimos. Creemos que realmente esos intercambios humanos y urbanos se logran en la fricción. Y queremos es hacer un espacio donde no sea un espacio público totalmente abierto, descampado, de límites desconformados, sino que debemos más bien es conformar una serie de espacios públicos de límites conformados que generen estas fricciones, que permitan estas nuevas condiciones de intercambio de las dos condiciones disímiles de la ciudad, arriba y abajo. El comercio que se sucede aquí en esta zona de la ciudad, que aparentemente es informal, realmente es uno de los comercios más formales de la ciudad y es uno de las actividades comerciales más lucrativas de la ciudad. El metro cuadrado comercial de esta zona de San Victorino es uno de los metros cuadrados más costosos de la ciudad porque es uno de los metros cuadrados que más produce. Entonces, que sean mercados populares, que sean mercados de mercancías, digamos, no costosas y que no necesariamente estén supeditadas a las grandes marcas, no quieren decir que sean informales, son todo lo contrario, son muy formales. El comercio que queremos tener aquí pues es obviamente de ese comercio, el comercio del lugar, el comercio que es exitoso, el comercio que allí funciona y también mezclado con los oficios patrimoniales que también funcionan y que viven allí, por ejemplo, los tipógrafos. Queremos darles un espacio adecuado, mejorado y que se generen nuevos clústeres y nuevas dinámicas económicas capaces de potencializar a este grupo productivo de este sector particular de la ciudad. Obviamente, si comercio informal se llama al comercio, ¿cómo se llama? El comercio de la calle, comercio ambulante, pues no es deseable. Creo que en la ciudad hemos perdido espacios que habíamos ganado antes, evitando que el espacio público se privatice. Y lo que tenemos que garantizar es que el espacio público siga siendo público y de uso y usufructo de todos y para todos, no de unos pocos. Entonces, en ese sentido, el comercio, digamos, de la calle no formal, si a eso nos referimos de formalidad, pues creo que a mi manera de ver no sería deseable. Y más siendo un proyecto del Estado, un proyecto pues que está enmarcado dentro de unas normas, pues tiene que hacer y velar porque esas normas se mantengan, ¿no? Sean sustentables. El Parque Tercer Milenio es una de las grandes problemáticas a nuestra manera de ver que tiene en este momento el centro de la ciudad. Al haber hecho un espacio público tan grande, a mi manera de ver, y tan poco custodiado por visuales
y por gente que lo esté mirando, en lugar de convertirse en un espacio público dinámico, se ha convertido en un espacio desocupado, en un espacio vaciado, en un espacio sin sentido, sin dueño, porque nadie lo mira, ni nadie lo usa, ni es mirado por nadie, solo por unos pequeños grupos sociales que pueden estar, que pueden convivir dentro de ese parque. Uno es por el gran tamaño del parque, por la distancia tan grande que hay entre una fachada y otra, y el otro, nuestra manera de ver, lo que creemos es que digamos que el proyecto arquitectónico lo que hizo fue marcar demasiado los límites, y al marcar demasiado los límites pues generó una condición donde acá está la carrera décima y detrás de esos taludes está el espacio, digamos, de disfrute, pero al generar esa gran barrera lo que ocasionó fue que eso no sucediera. No había una relación realmente de actividad urbana potente, dinámica entre los bordes y la parte interior del parque. Una especie de modelo medio Central Park, pero pues obviamente sin las condiciones espaciales, urbanas y de vida que tiene Nueva York. Van a ser varias etapas. Digamos que se aspira a que la primera etapa sea la que ya se han comprado todos los predios, que es la etapa donde está el edificio alto, y después se espera ir comprando en sentido sur-norte. O sea, lo que se pretende, y el plan en este momento que está también ejecutando la ciudad en cierta medida es llevar actividad y llevar nuevas dinámicas urbanas hacia el sur del centro, para poderle darle valor al sur del centro, que es parte del deterioro también. No, digamos que nosotros lo que hacemos es que traemos las tipologías y los elementos arquitectónicos en su esencia, y son esos los que retomamos y los reusamos de manera contemporánea. Digamos que si somos fieles a la definición de intertextualidad que da, por ejemplo, Ronan Barthes, lo que hace la intertextualidad es coger la esencia, como el ambiente, como la atmósfera de un texto, ¿cierto? Y traerlo y volverlo a contar de una manera nueva, pero contar la misma historia de una manera nueva, ¿sí? Si cogiéramos todas las mismas componentes del texto desde el punto de vista de su forma y los volvemos a traer, pues no estamos haciendo nada, ¿no? Estamos haciendo eso que llamábamos un pastiche. Hay que entender también que en este estado de proyecto es un proyecto de ideas, y realmente por eso les digo, no es una composición arquitectónica de elementos arquitectónicos, es una estrategia. Y como estrategia realmente lo que entendemos es que la gran virtud de la tipología torre-plataforma es la condición topológica de la plataforma. La topología de la plataforma permite que un edificio moderno se acople a diferentes escalas y empiece a tejer de manera plástica, ¿sí? Mientras que la torre se levanta sobre este elemento topológico y aparece ganando, digamos, el aire. Lo que nos interesaba de esta, a nuestra manera de ver, inteligentísima tipología, era que nos permitía esa condición de ir a tomar la casa de 2 pisos, tomar la altura de la casa de 2 pisos, después empatarla con la de 3 pisos, no generar culatas y después subirnos y llegar a la de 7 y así ir armando una continuidad del paramento de fachada. En ese momento hay una imagen arquitectónica, pero es una imagen arquitectónica por ahora conceptual. Pero eso no quiere decir que vamos a hacer un pastiche tampoco, ¿no? Hay que entender también que este proyecto es básicamente, lo que pretende hacer este proyecto es solucionar una problemática actual del Estado nacional, y es que no hay espacios adecuados de trabajo para sus instituciones. Este proyecto está emparentado con el proyecto del CAN, en la medida en que los usos que van a salir del CAN de ministerios los vamos a recibir en este nuevo proyecto. Vamos a hacer, digamos, de nuevo el clúster que alguna vez planteó Le Corbusier, el centro cívico de la ciudad de Bogotá, de donde vamos a traer actividad estatal, la vamos a llevar al centro de la ciudad y se va a armar un gran, digamos, centro cívico. Pero este es un centro cívico
que además de tener oficinas, va a tener comercio, va a tener servicios comunitarios, va a tener oficios tradicionales y va a tener vivienda. Es una mezcla de usos. Y como tal, pues la forma deviene de la información que trae anteriormente. La información que nos están pidiendo inocular dentro de estas construcciones es: hay que hacer oficinas. Y las oficinas tienen algunas maneras adecuadas desde el punto de vista tipológico y formal, que el bloque moderno es una respuesta eficiente al tema, ¿no? Por lo tanto, pues son lo que son edificios del gobierno, por lo tanto son bloques. Son instituciones e inversiones altísimas del Estado que va a hacer en un territorio, por lo tanto tienen que ser de calidad, por lo tanto tienen que ser estables, durables, de bajo consumo energético, contemporáneas. Y pues eso obviamente marca la diferencia entre una construcción construida con técnicas edilicias contemporáneas a construcciones hechas de manera precaria. Por lo tanto, tienen que marcarse. Es una condición misma del encargo, es una condición misma del proyecto. Lo que también hemos descubierto, por ejemplo, con este tipo de construcciones es, cuando hicimos el Archivo Bogotá queda en una zona realmente deprimida de la ciudad. Se puso en la mitad de un barrio deprimido un edificio de mármol, concreto, vidrios de alta especificación, y ese edificio, 12 años después, jamás ha sido grafiteado, jamás ha sido vandalizado. Esa comunidad ama ese edificio, porque es bueno, porque es bien hecho. Dele algo bien hecho a una comunidad y se lo apropia. Dele algo mal hecho, dele algo chapucero, dele algo pobretón y verá que lo acaba. Pues yo creo que la competencia tiene una cosa muy buena, y es que pues propende por la excelencia. Y todos los concursantes, 60, 40, los que estemos haciendo un concurso, pues estamos tratando de dar lo mejor de un equipo, ¿no? Entregar lo mejor de un equipo, hacer lo mejor posible. Yo creo que eso hace que la calidad se eleve. Pero digamos que, pues si me lo dieran a dedo, también pondría la vida y para tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Yo creo que la arquitectura es ante todo una profesión de servicio, entendiendo el servicio no como una condición de servilismo, sino entendiendo el servicio como la posibilidad que tenemos de dar más. En ese sentido, pues trataría de hacer un buen servicio enmarcado dentro de esa idea de servicio, como entregarlo todo como servicio. Además, creo que cuando hacemos un edificio público, nos convertimos en servidores públicos. Estamos al servicio de lo público y estamos al servicio de los recursos públicos. Y como decía Mockus, esos recursos son sagrados, y al ser sagrados tenemos que utilizarlos de la mejor manera posible. Al comienzo decía que el dios de la arquitectura, Janus, el que llamábamos el dios de la arquitectura, Janus, realmente, formalmente, lo que para mí representa realmente es el dios de las relaciones. O sea, la arquitectura realmente es un oficio relacional. Está construido con un pensamiento relacional. Y es que el universo, el mundo, todo está construido de, entre comillas, opuestos y contrarios. El yin y yang, el día, la noche, lo masculino y lo femenino. Quizás siempre hemos tenido un error, por ejemplo, en nuestras relaciones interpersonales, es, por ejemplo, entender demasiado marcados los roles de lo masculino y de lo femenino. Tan marcados, por ejemplo, los hemos tenido que ahora las mujeres quieren ser hombres y quieren actuar como hombres. Y yo creo que realmente lo que esta sociedad requiere es convivir armónicamente y empáticamente en la diferencia. Y eso, digamos, que es algo que maestros míos que tuve en algunos viajes a la India y algunos pensadores orientales
me influenciaron esa visión. Por ejemplo, el yoga. El yoga realmente en sánscrito significa unión, significa conciliación de diferencias. El yoga es más que simples ejercicios y realmente lo que el yoga busca es esa unión entre el cuerpo, la respiración y la energía del universo. Entonces, a pesar de ser opuestos, ese tipo de filosofía lo que promueve es poner esos opuestos a danzar sincrónicamente en un lugar. En este caso es lo que trato de hacer lo que tratamos de hacer cuando hacemos edificios. Como un tema puramente, o un interés puramente formal, ¿no? Y obviamente ese tema formal pues produce lugares, produce condiciones, produce relaciones. Pues son maneras de ver, pero digamos que lo que usted habla, la idea de un paseo, por ejemplo, partir desde el llano hasta llegar a una cima de una montaña, es una sucesión de tiempos interrumpidos. Yo voy caminando y empieza a llover, tiempo cambia. Yo voy caminando, entro a un bosque y la luz es muy distinta que en el llano, está tamizada por las hojas de los árboles. Sigo caminando y la sensación de mis pies pisando el suelo del bosque en la relación con el oído es totalmente distinta a la que voy a tener después subiendo un escarpado, ¿sí? Siempre hay una relación entre el cuerpo y el espacio que está mediada por la condición del tiempo y de tiempos que son interrumpidos, que son casi como, por eso el paisaje también tiene otra condición interesantísima y es que no existe paisaje antes de que exista, por ejemplo, un marco, un observador y un marco. Antes es naturaleza, pero cuando alguien mira esa naturaleza y pone un marco y la delimita, en ese momento se vuelve paisaje, ¿sí? Entonces siempre hay una discontinuidad temporal que está dada por los cambios del tiempo y siempre hay una especie de continuidad espacial que está dada simplemente por el hecho de estar en la naturaleza, ¿sí? Cuando yo dejo de estar en la naturaleza y paso a un espacio artificial, en ese momento rompí la continuidad del espacio natural. Y eso es lo que hace la arquitectura. Cuando ponen ese menhir, en ese momento se rompió la continuidad del espacio de ese gran llano. Apareció una marca en el paisaje que dijo, aquí hay un punto especial y todo el resto es naturaleza, ¿sí? Es la visión mía y de algunos autores, ¿no? Digamos, Armesto también habla exactamente de lo mismo.